Bien, hermanos queridos, damos gracias al Señor por nuestro hermano Marcelo también, que está acá hoy día con su familia, hermano Marcelo Donoso. Él viajó a ver a su mamá, que está bastante mal de salud, así que también es un motivo de oración por eso. No lo había dicho de antes, pero es importante estar orando siempre los unos por los otros en estas situaciones. Hermanos queridos, y hoy día vamos a seguir en este libro, que es el libro de Job, donde hay tanto que escarbar y tanto que encontrar. Y hay una historia. ¿Usted conoce uno de los fraudes más grandes de la historia? ¿Conoce el caso de Piltdown Man? Piltdown Man. No speak English. ¿Le quedó claro, no? Ando por ahí con Luis Jara. Bien, el Piltdown Man fue uno de los fraudes más grandes de la historia. ¿Y sabe cuándo ocurrió? En 1912. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Fue un hallazgo de carácter paleontólogo, y lo que ellos hicieron fue Charles Dawson, un arqueólogo aficionado, afirmó haber descubierto el eslabón perdido. Eso fue en 1912. Entre los simios y los humanos. Eso dijo él. Encontré el eslabón perdido. Esto es lo que había entre los monicacos y los otros monicacos. Y los humanos. ¿Cierto? Y él lo presentó en Inglaterra, y lo presentó como un hallazgo, y fue confirmado por otros paleontólogos importantes. Pero, ¿sabe qué? En el año 1953 descubrieron que todo era una mentira, que todo era una farsa. Cuando se demostró que los restos eran una combinación de huesos humanos y de orangután, este engaño generó una gran controversia y fue aceptado por muchos científicos durante más de 40 años. Pero al final se dieron cuenta, por la misma confesión de estos hombres, que había sido una mentira. Las mentiras, hermanos, pueden engañar a muchas personas, a sociedades completas. Este engaño fue un engaño tremendo contra la humanidad, porque desvía la fe del hombre. Hay mentiras del hombre que daña mucho a los demás. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? En la iglesia también hay mentiras, hermano. También se dicen mentiras. Lamentablemente son los mismos hermanos que a veces inventan cosas o creen escuchar cosas y las repiten y las replican y no saben o no se dan cuenta con mala o buena voluntad de que están diciendo mentiras. Y eso, hermanos queridos, no está bien. Eso, sin duda alguna, muestra cómo una mentira puede engañar a la sociedad y a un grupo de hombres, mujeres, hambrientos de conocer los misterios de esta vida, deseosos de justificar su vida alejada de Dios, y esas mentiras hacen mucho daño. Y eso también se ve dentro de la iglesia. Se ve en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Lo ve en la política usted todos los días. Lo puede ver en la política. Es una cosa que uno dice, pero ¿cómo tanto? Ya el descaro es descomunal. Ya uno dice, pero ¿cómo? ¿A cuándo van a parar? Hermano, no van a parar. El problema también está aquí en la iglesia. Y Dios es santo. Dios en su palabra dice que Él es santo, santo, santo. Y hay algo que a Él no permite, es el pecado. Y dentro de la iglesia no puede haber ese tipo de pecado. Pero lamentablemente lo hay. Y eso la palabra del Señor lo exige, lo dice en Éxodo 20:16. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso. No lo digo yo, lo dice Dios. Proverbios 19:5, mira lo que dice. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Mira lo que dice en la palabra del Señor. Hermano, hay que tener cuidado, no repita lo que escucha. Si usted no tiene el dato de la fuente, no lo repita. Mire, Proverbios 19:9. El testigo falso
no quedará sin castigo. No. Y el que hablará, y el que habla mentiras perecerá. De nuevo, lo dice casi prácticamente de la misma manera, 2 veces. La palabra del Señor nos deja claro, y sabe que en la palabra de Dios hemos visto cómo a grandes hombres, siervos del Señor, hablaron contra ellos mentiras y le hicieron daño. Mira lo que dice respecto de José, quien fue acusado por la mujer de Potifar y terminó en la cárcel, y él era inocente. Hermano, no miremos las mentiras con trivialidad, porque causan mucho daño. Destruyen ministerios, destruyen vidas, destruyen lo que tanto cuesta construir. Por una mentira usted lo puede destruir rápidamente. Moisés, por ejemplo, después de haber liberado al pueblo de la esclavitud en Egipto, durante el viaje en el desierto lo acusaban de haberlos traído ahí para verlos morir. Eso es lo que le decían a Moisés. Nos has traído hasta acá para vernos cómo vamos a morir. ¿Era la voluntad de Moisés esa? ¿Era la voluntad de Dios? Eran solo mentiras. Pero atacaban a Moisés con mentiras. A David, este joven, después de haber matado al gigante, fue acusado falsamente de tratar de destronar al rey Saúl. Y él nunca tuvo esa intención. Dios lo había nombrado y lo había ungido para ser el rey, pero él nunca lo hizo con sus manos. Él esperó el tiempo de Dios. Él tuvo la vida de Saúl en sus manos para tomarla, y él no lo hizo, porque dijo, no voy a tomar la vida del ungido de Dios. Fue temeroso de Dios, pero a él se le acusaba de eso, y por eso era perseguido, que quería quitar el lugar del rey Saúl. ¿Con qué? Con mentira, hermano. Nehemías, otro ejemplo más. Nehemías, conocemos la historia de Nehemías, que regresa desde el exilio a reconstruir, ¿cierto? Ahí en Jerusalén, los muros, las puertas, y él está en todo eso, y después vienen sus enemigos y dicen que Nehemías se quiere convertir en rey. Por eso está haciendo todo eso. Nehemías nunca quiso hacer eso. Y eso fue a decírsele también al rey, que se querían independizar, se querían separar. Y eso no era la intención de Nehemías. ¿Por qué? Porque le querían hacer daño, y dentro del mismo grupo y de sus enemigos. Y hay un ejemplo que es sublime, que es el ejemplo de todos los ejemplos. ¿Usted cree que Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no le pasó? También le pasó. A Jesús, muchos de sus dolores y sufrimientos fueron producto de falsas acusaciones, o justificaron su actuar con falsas acusaciones. Primero decían que era un borracho porque se sentaba y comía a comer con pecadores, ¿o no? ¿Era verdad eso? Son cosas gratuitas, hermano. Y a veces nosotros las decimos y no entendemos lo que está pasando. Lo acusaban de posesión demoníaca cuando hacían los milagros. Y él tuvo que explicarle y defenderse de eso. ¿Por qué hace los milagros? ¿Por qué? Porque tiene el poder del enemigo, tiene el poder de los demonios. Eso es lo que decían de él. Mentiras. Finalmente fue a la cruz por las falsas acusaciones de blasfemia y de que quería hacerse rey. Y eso no era verdad tampoco. Él no tenía esta preocupación de hacerse rey acá en la tierra. Él sabía cuál era su objetivo, sabía cuál era su razón de ser. Pero sabe, hermano, cuando tú estás sirviendo al Señor, cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando estás en el camino que Dios ha trazado para su servicio, el enemigo se va a levantar. Y se van a levantar hombres contra ti. Y van a blasfemar, y van a hablar contra ti, y van a mentir contra ti. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Bienaventurados sois, en Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto nos está diciendo que todos los siervos del Señor, todos los hijos de Dios, todos los que han puesto la mano en el arado para trabajar en el servicio del Señor, están expuestos a mentiras, a falsas acusaciones. Hermano, que no salga de tu boca. A veces nosotros creemos saber. Hermano, vaya a la fuente. Si usted cree algo, no crea. Vaya a la fuente y confirme. Hay una historia que una vez leí de un caballero, un pastor, una eminencia, estaba dando un tema y era una jornada de 3 días. Y vino el primer día una señora con su marido y se sentaron adelante. Y la señora estaba ahí atenta y el caballero no pasaba ni 5 segundos y ya estaba durmiendo. Al día siguiente pasó, llegó la señora, entró el caballero, se sentó y se volvió a quedar dormido. Al tercer día pasó lo mismo. Y este hombre dijo, qué terrible para esta señora venir con el marido así, que no tiene ni un interés. Va y le dice, conversando con ella después, debe ser difícil estar así. No, le dijo, usted está equivocado. Mi marido está con un tratamiento de una enfermedad grave, tiene cáncer. Pero él lo único que quiere es venir, aunque estar y no resiste y se queda dormido. Pero él es el que quiere estar acá, no yo. Yo lo acompaño. Podemos estar completamente equivocados y andamos sacando conclusiones y conversamos y decimos, hacemos comentarios y estamos hablando cosas que después otros las pueden replicar y estamos hablando mentiras. Por eso le digo que puede ser con o sin buena voluntad. Pero a veces cometemos ese error. Y sabe, hermano, que hay este siervo que nosotros conocemos en este libro de Job, también hablaron mentiras de él. Y eso es lo que hoy día vamos a ver, cómo enfrentar las mentiras. Hermano, cómo enfrentar las mentiras. Porque estamos expuestos, los que sirven al Señor están expuestos a estas mentiras. Y el primer punto, cuando nos dejamos guiar por nuestras propias ideas. Cuando nos dejamos guiar por nuestras propias ideas, por nuestras concepciones que con nuestra mente limitada tomamos de la realidad. Y después le hacemos una verdad. Y eso puede estar completamente equivocado. Cuando nos dejamos guiar por nuestras propias ideas. Y segundo, cuando respondemos con la verdad. Cuando respondemos con la verdad. Porque tampoco uno puede quedarse callado, hermano. Si hay una mentira, uno tiene que aclararla. Uno tiene que decir. Porque en la verdad hay libertad. Porque la verdad os hará libres. Y no queremos estar atados, queremos estar libertados, porque Cristo nos vino a liberar por medio de Él, que Él es la verdad, el camino y la vida, pero Él es la verdad. Y lo que nosotros debemos vivir es en verdad. Para quienes no se recuerdan o no conocen el libro de Job viene, ¿cierto?, con estos acontecimientos. Él fue pedido por Satanás para ser zarandeado, probado, ¿cierto?, para que blasfemara contra Dios, y le quita toda su familia, le quita todos sus bienes, y él no pecó contra Dios, no habló mal contra Dios. Luego le quita también su salud, viene de nuevo el enemigo y pide a Dios que le permita tocar su salud. Y nuevamente Job no se halló falta en él. Él es un hombre íntegro para Dios. En todo esto, dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ahí es donde aparecen estos dos amigos que se ven en el capítulo 2, versículo 11 de Job, que dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Eso es lo que estos amigos supuestamente venían a hacer. Ese era el ánimo, ese era el deseo, esa era la motivación. Pero lamentablemente hemos visto durante todo este tiempo en este estudio que estamos haciendo de Job, cómo ellos han venido más bien a atacar a Job, a condenar a Job, a
hacer sufrir a Job. Y el texto que tenemos hoy día está en Job 21 del 7 al 16. No lo vamos a leer, obviamente. Lo vamos a dejar un poquito más adelante, porque hay una etapa previa que vamos a ver, que vamos a analizar, que es la acusación de Zofar. Esta segunda acusación que hace Zofar a Job, o la interpelación que hace Zofar a Job, este discurso que él hace. Y este comienza en el capítulo 20, del 1 al 3. Y acá vamos a desarrollar este primer punto. Cuando nos dejamos guiar por nuestras propias ideas. Este es el error que comete Zofar. Hermano, porque cuando hay mentiras, hay uno que es dañado y uno que las dice. Nosotros podemos ser el uno o el otro. Y aquí vamos a ver lo que hace Zofar. Él es el que actúa en forma equivocada. Cuando nos dejamos, por eso el punto es así, cuando nos dejamos guiar por nuestras propias ideas. Bien, el versículo 20, capítulo 20, del 1 al 3, dice, ¿lo leemos todos juntos? ¿Está proyectado ahí? Sí, del 1 al 3, lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Respondió Zofar, naamatita, y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder, por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Zofar está diciendo, tengo mis pensamientos inquietos, no puedo quedarme callado, tengo que responderte, Job. Y reconoce que está dolorido. Y mientras Zofar espera su turno, suavizó su lengua y tiene 3 mensajes para Job. Tiene 3 mensajes para Job. Y se lo plantea en 3 puntos. Primero en Job del 20, capítulo 20, del 4 al 11, donde le dice, Job entiende, los malvados no vivirán mucho. Después le da otro punto más, que está en el 20, del 12 al 19, que Job entiende, los placeres de los impíos son pasajeros. Y luego hay otro punto, el tercero. Job entiende, el juicio de Dios cae severamente sobre los impíos. Y vamos a ir viendo cada uno de estos argumentos que da Zofar a Job. El primero está en el capítulo 20 del 4 al 11, que está ahí, ¿cierto? Este hombre que está ansioso de responder a Job, está ansioso de darle sus argumentos a Job y no se aguanta y no puede suavizar su lengua y ataca a Job y le dice, lo primero en el versículo 4, como pregunta, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Ahí le plantea esa pregunta. ¿No te das cuenta? Pero está equivocado. Después dice el versículo 6, aunque subiere su altivez hacia el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. No le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los padres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, más con él en el polvo yacerán. Zofar ve a Job como un malvado pecador. Por tanto, es su responsabilidad decirle que no le queda mucho tiempo en este mundo. Eso le está diciendo. Tú eres un pecador y tienes que desaparecer de este punto. Le está diciendo que Zofar por alguna forma extraña va a desaparecer y nadie se va a acordar de él. Yo no sé cómo llega a esa conclusión. Pero está hablando cosas que no son verdad. Después dice, le está diciendo a Job que es malvado, que es un pecador,
y que tiene una vida engañosa, torcida, extraña, rara y que de repente va a desaparecer. Son comentarios completamente alejados de la realidad. Y cuando Zofar se refiere a los huesos llenos de vigor juvenil de Job, yaciendo en el polvo, no está hablando de causas naturales, sino de un castigo de Dios. Eso le está diciendo. Y le está diciendo, y sus manos devolverán lo que él robó. Lo que él robó. Yo no sé cómo Zofar puede llegar a decir eso. ¿Sabe por qué lo hace? Porque saca conclusiones de lo que ve. Y la visión del hombre es corta. No podemos nosotros sacar conclusiones de lo que vemos. En la consejería siempre es importante que nosotros escuchemos las dos partes. Cuando viene alguien y te cuenta algo, o cuando usted era papá, o usted es papá, tiene 2 hijos, los que tienen 2 hijos, y había una pelea. Llegaba un hijo y le decía la historia a la pinta de él. Y uno escucha al otro hijo y le cuenta la historia a la pinta de él. Y usted sabiamente tiene que castigarlo a los 2, ¿cierto? No sé, ahí uno tenía que decidir, pero tiene que escuchar siempre las 2 partes. Si usted se queda con una pura parte, puede equivocarse. Lo más probable es que tome una mala decisión. Tiene que tratar de reunir la mayor cantidad de información, pero este hombre parece que no lo hacía. Y considere que todo esto se lo está diciendo a un hombre que está sufriente en lo físico, en su cuerpo, con su enfermedad y con su alma completamente destruida. Perdió todo, perdió sus seres amados, sus seres queridos, sus hijos, sus bienes, su estatus, su posición, lo que él era, lo perdió todo. Y viene este hombre y le empieza a rematar con esto: tú eres un pecador, tú eres un malvado, tu vida va a desaparecer, tus manos, lo que tus manos robaron. Le está diciendo todo eso. Lo está consolando. Hermano, no hablemos cosas que no tenemos certezas. Segundo, le está diciendo en el capítulo 20, del 12 al 19, le está diciendo: Job entiende, los placeres de los impíos son pasajeros. Aquí le está diciendo, las cosas de este mundo para los impíos son pasajeras. Después vamos a ver la respuesta de Job. Eso es lo importante, porque Job va a aclarar estos puntos. ¿Cierto? Si el mal, dice el versículo 12, ¿lo leemos todos juntos? Del 12 al 19, ¿ya? Para no leer yo solo. 1, 2, 3. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parece bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará. Veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo. Amén. Amén. Job es acusado por Zofar de aprovecharse de sus riquezas. Insinúa que Job utilizó sus riquezas para explotar a los demás y oprimir a los pobres echándolos de sus casas y luego adueñándose de sus propiedades. Eso es lo que está diciendo.
Su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspide será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. Del vientre las sacará de Dios. Veneno de áspide chupará, las matará a lengua. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó. No los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Eso le está diciendo. Hermano, ¿qué imaginación tiene? Porque Job no había hecho nada de eso. Eso es lo que le está diciendo. Y todas estas mentiras son para poder decirle que se acabarán los placeres de su vida, y porque es un impío. Y a los impíos les pasa eso. Se acaban todos los placeres. Se acaban todas sus riquezas. Estaba tomando el ejemplo de Job para justificar su teología en el fondo, su idea de cómo actúa Dios. Porque eso es lo que le está diciendo. Porque eres un impío, vas a estar pasando esto. Porque eres un pecador, estás pasando esto. Porque eres un ladrón, porque has robado, porque has explotado, porque te has quedado con bienes. Por eso los impíos terminan sus vidas. Por eso pierden todo. Esa es su forma de ver las cosas. Y después, en Job 20 al 29, también él le dice, Sofar, Job entiende, el juicio de Dios cae severamente sobre los impíos. Y lo dice, ahí está, del 20 al 29, lo podemos leer. 1, 2, 3. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esa es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Ve, todo lo que le está diciendo es que tú eres un impío y Dios te va a desaparecer. Te va a traer todos estos castigos. Después de estas palabras, hermanos, Sofar se despide de este libro y no aparece nunca más. Y parece que después de esto uno dice, bueno, alguien que sea así, mejor que no aparezca nunca más. Si usted tuviera un amigo que le viene a consolar así, usted le diría, ¿sabe qué? Sale de mi libro y no vuelvas más. Pero bueno, la palabra del Señor es así. Este hombre con sus palabras dañinas y desmoralizadoras, lo mejor que tiene por hacer es marcharse. A veces en nuestra vida también nosotros dejamos que nuestras lenguas contaminen a la vida de los demás. Con murmuraciones, con frases que escuchamos por ahí y dañamos, hermano. Y dañamos el ministerio. Y dañamos la obra. Y dañamos a los que están sirviendo, y dañamos a los que están trabajando, y dañamos a los que ponen el pecho a las balas, y dañamos a los que están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo peor, hermano, porque no hay nada más fácil que muchas veces sentarse a mirar lo que hacen los demás y hacer comentarios, ¿o no? Porque otra cosa es con guitarra, dijeron por ahí. Entonces, hermano, no le demos lugar al diablo. Es valioso pensar que antes de hablar hay que tener dominio propio, autocontrol, y eso es fundamental para no caer en el horror y en el error de Sofar.
Porque no bendijo para nada a Job, sino que le trajo más dolor y sufrimiento. Porque dijo palabras que no eran ciertas. Hemos escuchado el consejo de que cuando hablen falsas cosas contra nosotros, dejemos que Dios nos defienda. Y eso está muy bien, hermano. Él es nuestro escudo. Él es nuestro defensor. Pero también es importante que nosotros también defendamos la verdad. Con amor, con gracia, con misericordia, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero Él cuando tenía que decir la verdad, lo decía en la cara, ¿o no? A los fariseos no se lo mandó a decir con nadie, se los dijo en su cara, sepulcros blanqueados. A Pedro, su amado discípulo, Pedro, su amado apóstol, le dijo, apártate de mí. Apártate de mí. Y no solamente eso, apártate de mí, Satanás. Jesús no tenía pelo en la lengua para decir la verdad. Y nosotros también debemos decir la verdad y defender la verdad. Si usted escucha a alguien que está hablando mentiras, dígale, hermano, eso no es así, tú estás equivocado. Anda y pregúntale a tal persona por qué él es la fuente, para que corrija eso. Y si usted no está seguro, no lo replique, porque puede estar hablando mentiras. Y eso no es de Dios, eso destruye la obra. La murmuración, las mentiras, las farsas son palabras que destruyen la obra. No son de Dios. ¿Y usted a quién sirve? Amén. Servimos al Padre Celestial, porque Él es un Dios de verdad, un Dios de justicia, un Dios que aborrece el pecado. Y vamos a ver la respuesta que da Job, porque él no se quedó callado, él responde. Y aquí vamos a ver lo que él le dice. Job 21, del 1 al 3, dice, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. El versículo 2 dice, cuando Job está hablando y le está diciendo, oíd atentamente, originalmente en la palabra es un imperativo. Es como que si dijera, ahora me vas a escuchar. Espérate ahí. Ahora me vas a escuchar. Ahora me toca a mí. Eso es lo que le está diciendo. Y luego le dice, me tienes que soportar. Aunque no te guste, escúchame. ¿Sabe que las personas cuando están con algo en su cabeza y se les metió algo en su cabeza y es una cosa falsa, es difícil sacarles eso de la cabeza? Por eso es importante decir, ahora te voy a hablar yo, pero ponme atención. Saca ese sesgo que tiene, porque ya viene con un sesgo. Y escúchame, te voy a decir otra cosa que es la verdad, porque tú estás hablando mentira. Y aquí Job le dice, y también es un imperativo eso, cuando le dice que tiene que tolerarme, tolérame, espérate y soporta lo que te voy a decir, pero es por tu bien. No hay nada más bueno cuando a uno le dicen lo que está haciendo mal. Yo me acuerdo que estaba en el trabajo y yo pensaba que lo estaba haciendo súper bien, tan jovencito. Yo pensaba que lo hacía, era el mejor de todos. Decía, ¿cuándo me van a ascender como gerente general? Y me llama un jefe y me dice, oye, ¿has considerado esto? No. ¿Has considerado esto otro? Tampoco. Y esto otro que está pendiente, menos. Y esto lo tenías considerado, ¿de qué me está hablando? Y me di cuenta, me dijo, te estoy llamando para decirte que tu trabajo no es tan bueno. Y yo creía que lo estaba haciendo el después. ¿Me ayudó? Sí. Al mes siguiente me contrataron como gerente general. No, mentira. No es así. Pero yo cambié y corregí. Y después mejoré mucho. Y sabe, hermano, perdone que me ponga de autorreferencia, pero la historia que tenía más cerca en mi cabecita, pero no es de algo bueno, es algo que me avergonzó en ese momento. Pero todos somos susceptibles de mejorar.
Todos somos mejorables, somos perfeccionables. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas para ser presentados perfectos, dice la palabra, ¿cierto? Perfectos, maduros en Cristo, porque somos pecadores. Y eso lo que está haciendo Job, está parando a este hombre y le va a decir, y lo invita para razonar con él y explicarle lo errado que está. Y le dice también en el versículo 5, miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Primero escúchame, luego ten paciencia y ahora guarda silencio. Eso le está diciendo. En el versículo 5, miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Ponme atención, espérame un poco y guarda silencio, porque ahora te voy a hablar. Hermano, es importante que sea un momento especial, que sea un momento que haya una dedicación para argumentar. Cuando conversamos, nosotros tenemos que darnos tiempo. No hay nada más desagradable que cuando uno va a hablar con alguien, el otro está haciendo otra cosa y mirando por cualquier lado, y para uno, claro, si una trivialidad da lo mismo, pero si un tema importante, uno no quiere que el otro esté haciendo cosas. Oye, ponme atención porque te estoy hablando de algo importante, ¿o no? Cuando en el trabajo mío me toca hacer evaluaciones de desempeño, una de las normas es esa, que cuando uno va a hacer una retroalimentación a un colaborador, uno tiene que citar a una hora, establecer un momento, un lugar apartado donde estén los dos y dedicarle todo el tiempo a la persona, porque puede ser buena, puede ser mala. Las más fáciles son aquellas que las personas son puros 7 nomás, ya qué perfecto, qué buena evaluación. Pero a veces hay unas que son más complicadas, entonces uno tiene que explicar, dar puntos de vista y conversar las cosas. Y lo mismo, si uno entre hermanos queridos, nosotros tenemos que hablar, aclarar cosas, es bueno darse un tiempo. Conversar a la rápida a veces sale peor, porque no aclaró nada y dejó más enredado todo, ¿o no? Entonces, aquí Job lo está haciendo. Y aquí viene la primera respuesta. En la misma línea, hermano, son tres acusaciones que le hace su amigo Sofar, y acá Job le responde también a cada una de ellas en tres puntos. Primero, ¿quién dice que los impíos mueren jóvenes? Aquí le va a responder Job. Job capítulo 21 del 7 al 16, que ya lo habíamos leído, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Ya él está diciendo, su descendencia se robustece. Le está diciendo, Sofar, ¿de qué estás hablando? Llegó el otoño y llegó la lluvia. Damos gracias al Señor por su lluvia. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, viven en seguridad. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Job le responde con una pregunta ampliada, ¿cierto? Y los impíos siempre mueren jóvenes. ¿Por qué hay tantos que siguen vivos entonces y cada vez son más poderosos? ¿O usted ha visto los impíos que vemos en la televisión ya de todos los días? Salen con cada vez una cosa nueva. ¿Usted ve que están sufriendo? Es un argumento falaz. Es un argumento mentiroso. La verdad es que prosperan, pero la diferencia es que están condenados. En el versículo 8:13 dice, el panorama para el versículo 8:13 dice, no es muy sombrío para lo impío en realidad. Del 8 al 13 se ve, en los versículos del 8 al 13, se ve en realidad que no es muy malo el panorama para los impíos, sino todo lo contrario. Y podemos seguir en el versículo 14, dicen
En el versículo 14 del mismo capítulo dicen pues a Dios, y aquí viene su error, y aquí viene su tremendo error. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Desechan a Dios. ¿Cuántas veces ha escuchado usted al impío decir eso? No me hables de eso, no me importa a mí. Tengo cosas más importantes que hacer. No tengo tiempo, tengo cosas más importantes, no me interesa. Después de esta no hay otra. ¿Lo ha escuchado? Pues así es, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Hay hijos de Dios que no piensan así, pero actúan así. ¿Saben lo que más cuesta juntar hoy día? Son siervos que trabajen en la obra de Dios. Cuando dicen hay que elegir presidente del distrito, no se nomina a nadie, hermano. Cuando hay que elegir diáconos, cuando hay que elegir ancianos, no llega nadie. Llegan los mismos de siempre. ¿Quién es ese Dios para que le sirvamos? Actuamos igual que ellos. Yo no lo estoy diciendo contra nadie de acá, hermano, pero yo lo he visto en la corporación, lo he visto son siempre los mismos. Lo he visto en otras iglesias también. Es algo que es transversal. Faltan siervos. Por eso el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque hay que pedirle al Señor que se levanten hombres fieles, mujeres fieles, que sirvan al Señor. Pero acá Job está hablando de los impíos. Y está diciendo que estos impíos son así. ¿Y de qué nos aprovecha que oremos? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos está de mí. Y aquí le está diciendo en el versículo 14 al 15, declara cuál es la condición del impío con Dios. Lo rechaza. Pero en el versículo 16 le está diciendo, no me metas a mí en ese saco. Lejos esté de mí ese consejo, porque yo no soy así. Usted conoce la vida de Job. Usted sabe lo que hacía Job. Él estaba pendiente de que sus hijos habían pecado o no. Él servía al Dios Altísimo. El Dios Todopoderoso dijo, Él es un hombre íntegro. Y acá lo están tratando como esto. Y él dice esta respuesta, no es así. El impío prospera, el impío poderoso, el impío engorda, el impío vive en tranquilidad, vive en seguridad. Pero ¿cuál es su problema? Que vive apartado de Dios. Si tú eres una persona que no conoce a Cristo y que cree que estás en paz, que estás en seguridad, que eres próspero, probablemente así lo sea, pero estás condenado, no tienes acceso al cielo, ni menos a la salvación, porque has rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Y nosotros, ¿qué queda para nosotros que somos hijos de Dios? Debemos también servir al Señor pensando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda respuesta, o segundo punto de la respuesta, mejor dicho, está en el capítulo 21 del 17 al 22. ¿Dónde está la prueba de que los impíos siempre sufren calamidades? Eso es lo que le va a decir Job. ¿Dónde está esa prueba? Que siempre sufren calamidades los impíos. Job del capítulo 21 del 17 al 22. Leámoslo todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando a él a los que están elevados? Ahí nomás. Job está diciendo
que la argumentación de Sofar no es correcta y que hay muchos ejemplos que contradicen lo que Sofar está diciendo. Lo que Sofar no entendió es que independientemente de los estilos de vida económicos, fructíferos que tienen los demás, de las preferencias personales o de los prejuicios estrechos que tenemos, no podemos seguir pensando que los ricos nunca pueden ser piadosos y que los pobres nunca pueden ser impíos. Eso fue lo que entendía Sofar. Tendemos a tener esa idea, hermanos, que heredamos del catolicismo, de la idea del mundo, del humanismo, que el rico siempre es malo, ¿o no? Y eso tiene hasta movimientos políticos que lo promueven. No, es que los ricos, no, es que someten, y que los pobres son todos buenos. Hermanos, somos todos malos. Eso es lo transversal. Todos son malos, ricos y pobres. Y de todos ellos, Cristo salvó para salvación. Y Él es el bueno, el que salva. Pero eso es lo que no entiende Sofar. Eso es lo que no entiende la humanidad. Eso es lo que no entiende el mundo. Nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios por la gracia y la misericordia de Dios. No importa la condición económica o los privilegios, la forma de vida que tengas. Dios te escogió porque eras de los vil y de los menospreciados del mundo. A eso eligió Dios para avergonzar a los sabios de este siglo. Entonces no nos creamos nada. Yo siempre digo lo mismo, pero me acuerdo de esa publicidad que tenía Adobe, ¿cómo era? Adobe de barro firme, murallero, adobe de barro murallero, no te olvides nunca que en tu origen, ladrillo firme y duradero, no te olvides nunca que en tu origen fuiste adobe murallero. Nunca te olvides de dónde vienes, cómo te rescató el Señor, de dónde te sacó, de lo sucio y vil que eras. Cuando tocaste el fondo, cuando viste que ya no había salvación para ti, viste una mano que se acercó por ese túnel, que no había salida, y te dijo, ven, yo te tomo de la mano y te saco de ahí, para que vengas conmigo a la luz eterna, para que vengas conmigo a salvación, para que vengas conmigo a restauración. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y ahora tienes vida eterna por mi sacrificio en la cruz, no porque tú seas algo. Hermano, muchas veces nosotros actuamos así con la gente del mundo, actuamos así con la gente que amamos, actuamos así con los hermanos en la iglesia, en vez de ser misericordiosos, pensando que por una condición u otra es bueno o es malo. Hermanos, somos todos malos. Y ya lo dije y lo vuelvo a decir, somos todos pecadores, pero somos pecadores rescatados y salvados por Cristo. Lo que recibimos por gracia debemos entregar. Y tercer punto de la respuesta de Job está en el capítulo 21, del 23 al 26. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirá. Aquí Job le está diciendo, ¿cómo puedes tú decir que la muerte siempre es implacable con los impíos? Y acá está la respuesta, en lo que acabamos de ver. Sofar, te equivocaste, yo no estoy en esa categoría, le está diciendo Job. ¿Cómo tú me pones acá en este segmento? Y el versículo 34 del mismo capítulo dice, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacias? Ahí, de frentón, Job le está diciendo que está hablando solamente mentiras y está hablando falsedades. Esta es la honestidad de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermano, tiene que hablar con honestidad. Un hijo de Dios tiene que hablar con la verdad.
Un hijo de Dios tiene que hablar como Cristo hablaría. La falsedad carece de poder libertador. La falsedad tiene el poder de destruir. Y es lo que no podemos permitir. La verdad os hará libre. La verdad nos hará libres. La falacia es igual a engaño o fraude. Es la misma idea. Usted defrauda, usted engaña, usted miente cuando hablamos cosas que no sabemos, cuando hablamos cosas que repetimos, cuando hablamos cosas que creemos saber. Hermano, no caiga en eso. No caiga en eso. ¿Sabe por qué es importante esta palabra? Porque el Señor la dejó acá, en el libro de Job. Por eso lo dejó. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Sofar no desaparece. ¿O usted se cree mejor que Sofar? ¿Sabe? Sofar conocía que había un Dios. Entendía que había un Dios. Al parecer le temía a ese Dios, pero había entendido todo mal. También nosotros. Los fariseos, ¿usted cree que los fariseos no sabían que había un Dios? Ellos conocían que había un Dios, estudiaban la palabra de Dios, actuaban y vivían, entre comillas, conforme a la palabra de Dios. Daban su diezmo, daban su ofrenda, iban a sus lugares donde ellos se reunían, no faltaban nunca. Por lo que entendemos, eran muy fieles. Pero Dios, ¿qué le dijo? Sepulcros blanqueados. Ellos también, nosotros no somos mejores que ninguno de ellos, ni que Sofar, ni que los fariseos. Somos igual. Entonces debemos cuidarnos, hermanos, de no caer en ese error. Acá vemos, hermanos queridos, que el hombre, aunque tiene todo un conocimiento de Dios, puede estar equivocado. Aunque tenga una noción de Él, puede caer en el error y causar mucho daño. El hombre es pecador y nuestra condición es de mentira. Lo primero que hacemos es mentir. Y las mentiras son y las minimizamos, no es una mentira blanca, hasta le ponemos categoría, no, esto es una mentirita blanca nomás. No, yo estaba buscando una ilustración para esto, pero bueno, me da fome, pero lo voy a decir igual. Había un niñito que llega, un caballero a cobrarle algo a la mamá y golpea la puerta. Y la mamá lo ve y le dice, dile que no estoy, que estoy en la bañera. Así le dice. Y el niñito va y le dice, ¿sabe qué? Mi mamá dice que no está y que está en la bañera. Pero nosotros no tenemos bañera, así que no sé qué está haciendo. Mentimos por cualquier cosa y minimizamos la mentira. Hay mentiras que son grandes, que pueden engañar a una humanidad. Hay mentiras que son chicas, pero que dañan igualmente el corazón de tu hermano. Y nuestras propias vidas, hermanos, también. Nuestras propias vidas. Entonces, hermanos queridos, las mentiras dañan, estafan, defraudan. Cuando nos dejamos guiar por nuestras propias ideas, tratando de acomodar los hechos, tratando de controlar los acontecimientos para nuestra conveniencia o nuestro parecer. Y muchas veces somos víctimas de falsos rumores y también a veces dañamos a otros, con o sin mala voluntad. Pero es importante, hermanos, que tengamos cuidado. ¿Y cómo podemos enfrentar la mentira? Con 4 cosas. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? 4 cosas. Primero, escuche lo que se está diciendo y considere la naturaleza de la mentira o de la crítica. Y primero que todo, mantenga la calma. Mantenga la calma. Porque si usted va a responder airado, puede ser peor. Mantenga la calma. Dese el tiempo. No hay nada peor que a veces uno está hablando con alguien y todo y llega un mensaje, ¿cierto? Por por WhatsApp, y uno está en una discusión pues, con alguien, y uno quiere responder al tiro, hermano, no. Mantenga la calma. Espérese un ratito.
Vaya a hacer algo, dése una vuelta y después puede responder porque puede decir una barbaridad. Mejor no hacerlo. Mejor es escuchar todo lo que se quiere decir y escuchar toda la información que le permita tomar buenas decisiones y entienda bien la situación antes de hablar, porque puede ser peor. ¿Cierto? Job dejó que Zofar hablara todo lo que quisiera. Meditó y le respondió ordenadamente a cada punto de lo que él dijo. Segundo, responda con hechos verdaderos e información precisa, conociendo la naturaleza del acusador. Diga la verdad. Hable con la verdad. No vaya a responder con cosas que tampoco usted sabe. No, es que a mí me dijeron esto. No, si usted no está seguro, mejor no responda. Y asegúrese para responder. ¿Se entiende? Hablar siempre con la verdad. Si a usted le están hablando con mentiras y usted lo quiere aclarar, usted tiene que ir con la verdad, no con algo que no sabe. No hay nada peor cuando a uno le preguntan, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Ah, no tengo idea. Entonces, ¿de qué estás hablando? O te pones a inventar. Lo peor de mentir es que hay que inventar. Y lo malo es que uno no se acuerda de lo que inventa después. Por eso pillan a los mentirosos, ¿o no? Los van y toman a un acusado, lo entrevistan y dicen, ¿a qué dijo usted? Ta. Y si algo inventó, después no se va a acordar. Y empiezan a cambiar la versión, empiezan a mirar por otro lado. Tercero, hermano querido, utilice ejemplos que representen la realidad y el equilibrio y deje su defensa al Señor. Yo dije delante que es bueno esperar porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra defensa. Nosotros tenemos que plantear la verdad, pero Él es finalmente quien nos defiende. Él es nuestro Señor Cristo, no nos va a dejar solo. Él fue el único. Él fue el único, hermano. Él fue el único que fue abandonado por su padre por causa del pecado. Se separó de su padre por amor a nosotros, por amor a ti. Pero Él nunca nos va a dejar a nosotros. Nunca. Nunca. Y pase lo que pase, la verdad os hará libre y hay que confiar en Él. Como hablábamos tanto de Corrie ten Boom y terminamos con ella, hay una etapa en su vida cuando ellos están con su hermana en la cocina y tenían gente refugiada ahí y tenían una puerta debajo de la mesa y se metieron ahí y se escondieron y pusieron la alfombra y llegaron los nazis y le dicen, ¿qué hay ahí abajo? Y Corrie dice, ¿qué hago? Miento. Y su hermana, Betsy, dijo, abajo hay judíos escondidos. Y la quedaron mirando, está loca esta señora. Y se fueron. La verdad os hará libre. Dios honra cuando actuamos en honradez. Dios honra cuando le servimos como Él quiere. Y cuarto, no deje que las acusaciones lo desanimen y lo influencien negativamente, recordando que no son más que palabras falsas. Las mentiras, hermano, no son más que eso. Y no permita que el enemigo venga a quitarte el gozo de servir al Señor. No venga el enemigo a quitarte el gozo de ser un siervo de Dios. No venga el enemigo a limitar tu servicio a Dios. Hay una excusa para decir, no, es que están mintiendo contra mí, pero no eres bienaventurado. No te dije en Mateo 5, 11, 12, que eres bienaventurado cuando digan toda clase de males contra ti y mientan contra ti. De veras. Señor, gracias. Eso es lo que nosotros debemos. Actúe con fortaleza. Hay una historia de un doctor que vivió en Sudamérica, en una dictadura. Y él tenía un hijo. Y él se atrevió a desafiar a la dictadura denunciando los ataques a los derechos humanos. Y la gente de la dictadura se enojó y tomaron a su hijo y lo mataron. Lo mataron.
Y la gente del país, la gente que estaba en contra de esto, querían hacer una protesta y él les dijo, no, no vamos a hacer una protesta. No vamos a hacer una protesta. Vamos a velar a mi hijo en un lugar abierto donde todos lo vean. Pero no lo vamos a poner en un ataúd. Lo vamos a poner tal cual como lo encontramos. Desnudo y lleno de puñaladas. Y ahí lo pusieron. Y todos los que pasaron a despedirlo lo vieron. Y la nación entera se conmovió. Eso es fuerte, hermano. Cristo fue desnudado por nuestras mentiras, por nuestros pecados. Fue expuesto como la verdad debe ser expuesta, sin tapujos, sin ningún matiz, sin bajar ni un perfil. La muerte de Cristo fue expuesta completamente para que todos veamos la aberración, la maldad, lo terrible que es la mentira y el pecado. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores tuvo que morir en esa cruz, exponiendo la verdad para que todos la vean.